Audio Jungle. Hola, otra vez abrimos el corazón. Otra vez, preguntas y respuestas, momentos y miradas, conversaciones con mujeres y hombres que convidan latidos. Estamos en Museo Provincial de Ciencias Naturales Dr. Ángel Gallardo, pleno centro de Rosario. En esta edición laten Lorena Benítez, una guerrera y su historia de vida plena de superación. Sebastián Amarillo acercando la info de Estudio Macea, que seguramente te viene muy bien. Leo Moyano, músico, guitarrista, productor, arreglador, maestro. Para el contenido de Escuela de Gimnasia Alberdi, el profesor Gustavo Cito detalla cómo se forma un gimnasta de alta competición. ¿Por qué estos contenidos? ¿Por qué este programa? Porque todos podemos generar algo mejor y transformar en un poco de respeto tanta agresividad. Porque todos necesitamos recibir y dar un buen abrazo. Soy Sergio Contemori. Bienvenidos a Corazón Dínamo. Es periodista deportiva, auxiliar de enseñanza para niñas y niños en edad escolar, una guerrera. Sin victimizarse, Lorena Benítez trasciende sus bastones y nos inspira a levantar el vuelo. Bueno, yo nací prematura, a los 6 meses de gestación, y mi mamá se dio cuenta de la discapacidad que me afecta al lado derecho del cuerpo cuando yo tenía que empezar a caminar. Al año y medio, se empezó a dar cuenta que tenía alguna dificultad del lado derecho del cuerpo, y bueno, y ahí comenzó la búsqueda para saber el diagnóstico, que es parálisis cerebral congénita. Y bueno, y a partir de ahí comenzamos distintos tratamientos que conllevaron 2 cirugías de tendón de Aquiles y de cadera. En todo ese tiempo, en todo ese recorrido, vos creciste sin notarte distinta, sin saberte distinta, hasta que en un momento pasaste por una vidriera, o te viste reflejada en un vidrio. En realidad, desde ese momento tampoco, o sea, yo desde chiquita nunca me vi diferente, nunca noté diferencia física conmigo y otras personas, mis primos, mis amigos, y yo no me veía diferente, pero un día me acuerdo que pasé por una vidriera a la noche, habré tenido 6 años, 7, y me vi, y dije, ay, mira cómo camino. En ese momento todavía no usaba el bastón canadiense que uso hoy, me llevaba mi mamá. Pero fue ese momento, y después yo sabía que caminaba distinto, me daba cuenta porque la gente cuando pasaba por ahí me miraba, se daba vuelta o alguna cosa, y ahí me daba cuenta. Pero si no, en mi diario vivir, en mi desarrollo diario, no, nunca. Es más, me ha pasado que en la escuela, en la secundaria, hablando así con gente que me veía sentada, se ponían a charlar y de repente cuando yo me paraba decían, ¡ah! Y ahí se sorprendían de mi postura, pero en mi cabeza, o para mí no noto diferencia. Sí sé que tengo una limitación al caminar o alguna cosa, pero hasta ahí, no me afecta más allá. Y tus padres tomaron desde muy temprano la decisión de no sobreprotegerte, no creciste sobreprotegida, con cuidados excesivos. Bueno, ahí fue la que tomó la decisión de todo eso, fue mamá. Mamá, cuando se dio cuenta de que yo tenía alguna dificultad o alguna diferencia, ella comenzó a recorrer distintos lugares acá en Rosario. En Hilar fue el primer lugar donde me trataron, y ahí ella habló con médicos, ella habló con especialistas y comenzaron a hacerme distintos tratamientos, y ahí fue donde también le dijeron que no era bueno sobreprotegerme, que me tenía que dejar desarrollar en lo que yo pudiera hacer, y así fue. Con papá es distinto. Papá no estaba casi todo el día por su trabajo, entonces cuando estaba en casa era como que, quédate quieta, sentate ahí, y a mí me costaba hacerle caso. Claro, muchas veces sí, ¿no? En mi adolescencia sobre todo. A partir de los 12 años, más o menos por ahí,
me empecé a plantar y a decidir y a determinar distintas cosas con él. Con él fue más difícil. Hasta hoy ya no tanto, porque bueno, ya soy grande, pero sí, me planté y decidí hacer cosas, aunque él no esté de acuerdo, porque tenía miedo, y era lógico. Claro. Yo con el tiempo que entendí que como todo padre quiere lo mejor y tenía miedo que me pasara algo, pero tampoco lo podía evitar, así que ahí iniciamos un camino allí. Diseñador y que pasional, uno de los directores de Estudio Macea, notable artista plástico. Sebastián Amarillo trae información para que tener nuestro propio departamento comience a ser algo mucho más cercano. Somos una desarrolladora que proyecta, que de alguna manera también piensa en proyectar edificios que tienen que ver con monoambientes, un dormitorio, 2 dormitorios, y esa es un poco la idea del estudio, es que las personas que quieren participar, que quieren formar parte de Estudio Macea puedan invertir, puedan formar parte de esa manera. Estudio Macea construye especialmente en el macrocentro de Rosario. Construye, por ejemplo, estamos empezando en Rodríguez y San Luis, estamos empezando también un proyecto en Rodríguez y 9 de Julio, estamos construyendo en Güemes y Callao, en Veramujica al 1200, en Rioja y Francia, en distintos puntos de la ciudad, especialmente en el macrocentro, y también nos estamos yendo a otros lugares como por ejemplo 1 de mayo de 1970, que es una zona que no es la que manejamos, pero hemos tratado de probar otra zona que es un poco más la zona de la Siberia, la facultad de aquella zona, y bueno, es un poco lo que hacemos. Y en general nosotros apuntamos a construir departamentos que sean pequeños, como un ambiente, 2 ambientes, y la idea nuestra es apuntar a un mercado que tenga que ver con los inversores, es decir, alguien que está buscando algo para alquilar, algo para ir a vivir, que sea accesible. Las condiciones de las cuales nosotros construimos son estándar, de alguna manera no son tan lujosas, pero sí muy accesibles desde el punto de vista económico, y eso hace que mucha gente pueda acceder a nuestros productos. Es uno de los guitarristas más convocados de la ciudad, en discos, en recitales, en ensayos, con bandas, con solistas. Tiene mucho talento para la música, tiene mucho humor ácido. Leo Moyano enloquece de asombro a las 6 cuerdas. Desde hace mucho tiempo, desde hace años diría, sos uno de los músicos, guitarristas más convocados por solistas, por bandas, discos, shows. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, no lo sé. Algo sucede que no está bien. No, bueno, tengo la suerte de trabajar con mucha gente hace varios años, ya que vengo insistiendo con esto de la guitarra. Bueno, vos conocés hace un montón de años. Y bueno, creo que, qué sé yo, cuando uno toma la decisión de trabajar y en la música, como que empieza a conocer y generar esos vínculos y bueno, tratar de tomar con mayor responsabilidad la tarea posible dentro de y ser consecuente con las limitaciones que puede llegar a tener, ¿no? Entonces, bueno, trabajar en eso. Me imagino que bueno, está bueno. O sea, en Rosario se está viendo una movida musical muy linda que incluye esa, la posibilidad también de poder trabajar. Leo, ¿a qué edad te llega la primera guitarra y cómo te llega? ¿Quién te la acerca? ¿La pediste? ¿Alguien te la regaló? ¿Cómo fue? Mirá, con las edades soy medio malo, pero había un profe de guitarra que iba a casa cuando mi hermano éramos muy chicos, y eso habrá sido, sí, yo estaba en la primaria, por ahí. Y después en realidad es como que en la secundaria un amigo, Gonza Quintero, él tocaba guitarra y bueno, compañeros de banco, y ahí empezamos como a empezar a retomar el instrumento. Y ya lo tenía mi hermano, el Mati, que él ya tocaba en banda, tenía guitarra eléctrica, así que como que estuvo ahí dando vuelta, pero yo siento como en segundo o tercer año, me parece, la secundaria, como que ahí me empecé a conectar
tal vez. ¿Ahí descubriste la guitarra en ese momento? Sí, un disco de B.B. King, que mi hijo se vio de viaje y trajo un disco de B.B. King, y hasta que dije, chao, esto porque escuchaba mucho música por mi hermano, hasta que en un momento me atravesó un guitarrista como B.B. King y dije, chao, eso de la guitarra, cómo suena eso, y ahí me copé, me acuerdo, tengo esos recuerdos, ¿no? Así que, y toda música en donde la guitarra tenía mucha presencia, digamos, rock en general. A veces nos gustan cosas que nos apasionan y nos encantaría hacerlas muy bien, sin embargo no nos salen. Claro. En tu caso, te atraviesa B.B. King, y ¿cuándo y cómo empezás a descubrir que vos tenés talento también, como B.B. King? No. Estamos lejos. Toda la secundaria creo que estuvo puesta en tocar la guitarra, así Claro. que la balanza se fue para ese lado, digamos, podríamos decir. Así que no sé si pero sí, me empezó a gustar un montón. A mí siempre me parece muy importante el hecho de rescatar que tuve una familia que me apoyó mucho en eso. O sea, bueno, en clase, en su momento fui a clase con el Bonzo un tiempo. Mi hermano también, al estar en contacto constantemente con la música, era eso, saber que, mira, Slash toca una guitarra eléctrica, Les Paul, por ejemplo, digamos, ¿no? Y bueno, insistir y tocar, y a mí me parece que las puertas que me fueron abriendo, eso hace como que genere cierta confianza también y esté esa dinámica constante, digamos, ¿no? Bueno, tocar y conocer gente, y es más que nada de eso. Después la cuestión del talento, eso, digamos, uno siempre tiene una mirada bastante cínica. Con uno mismo. Sí, pero bueno, no importa. Para empezar, digamos, a hablar un poco del tema, primero hay que entender que cuando uno dice cómic o historieta, no se refiere simplemente a una pieza gráfica de papel dirigida para un público infantil, ¿no? En absoluto. En absoluto. Originalmente, sí, los orígenes se remontan a eso, digamos, a una cultura propiamente infantil, pero hoy en día la cultura, la masividad la da el público adulto. Uno de esos actores es quien le está hablando, ¿no? Pero para llevarlo más al marco del diseño gráfico, primero tenemos que hablar de una estructura que no es 100% rígida, de qué hace a una historieta o un cómic. O sea, ¿qué nos encontramos cuando tenemos un cómic en la mano? ¿Con qué elementos gráficos? Primero, obviamente, hablamos de ilustración. Ilustración o dibujo acompañado de texto breve, en general breve, que nos cuenta algo, que nos narra una historia. Que puede incluir diálogos y justamente la narración propiamente dicha. Exacto, cuando uno dice narrativa, involucra a todos, ¿no? Pero sí, dentro de esa narración pueden ser diálogos, obviamente, que es en su mayoría, o lo que se llama una voz en off, o el narrador, quien está contando algo. Esos son los dos grandes elementos. Estos elementos se componen dentro de una página, la cual la componen los cuadros, que es donde se enmarca una acción, que si lo llevamos al cine o al marco audiovisual, es lo que se llama, lo que está en cuadro, ¿no? Lo que entra en la cámara, eso viene a ser una viñeta o el cuadro dentro de una historieta. Después dentro tenemos los textos, como bien mencionábamos, y después tenemos lo que se llaman los globos o las burbujas de diálogos, donde están contenidos esos textos. Después tenemos otro elemento que son muy propios de la historieta, que son lo que se llaman las líneas cinemáticas, ¿no? Que justamente lo que vienen a hacer es tratar de representar movimientos, ¿no? Movimientos, acciones y demás. Y después pasamos a lo que son las onomatopeyas. ¡Wow! Wow, exactamente eso. Yo hablo mucho con onomatopeyas todo el tiempo. Para mí cuentan muchísimo más que una simple palabra. Las onomatopeyas vienen a ser el sonido, ¿no? De esa acción que está transcurriendo. Es en este elemento, puntualmente dentro de las onomatopeyas, donde más encontramos una relación directa propiamente con el diseño gráfico, porque son construcciones a través de tipografía. Entonces, si yo quiero transmitir un sonido de explosión, un llanto,
un sonido particular, no puedo usar cualquier tipografía o representar esa tipografía de cualquier manera. Ahí sí hay una articulación muy de carácter gráfica, de diseñador gráfico, ¿no? Cuanto mejor esté eso representado, quien esté leyendo ese cómic, más va a sentir esa sensación del guionista que quiere transmitir. Fue precisamente en la adolescencia, a partir de los 16 años, 15, que yo tenía ganas de ir a algún lado, y fue por eso el conflicto con papá, porque él no entendía esa parte. Entonces yo me iba con mis amigos y sí, no tengo ningún problema, hasta hoy. O sea, yo salgo y ando sola siempre. Gracias a Dios, Dios también me pone gente que me cuida. Tampoco es que ando... yo entiendo los peligros, entiendo los riesgos, entiendo mis limitaciones, y yo sé a qué lugares puedo ir sola y a qué lugares necesito que alguien me acompañe. Pero si tengo que ir sola, voy igual, y allí me adapto, y seguramente alguien o algo me va a ayudar para poder deambular en el lugar. Lore, ¿cómo entrenaste, cómo formaste, cómo consolidaste la mentalidad de ir al frente, de ser una guerrera sin victimizarte? Yo creo que en eso tuvo mucho que ver mi relación con Dios. Si yo no hubiese conocido a Dios a partir de los 4 años, donde yo ya tenía conciencia de que tenía una discapacidad y que tenía por un lado un papá que me sobreprotegía y tenía otros hermanos también, porque tengo más hermanos, pero fue mi relación con Dios la que yo pude ver que a través de él yo podía llegar a más. O sea que la gente, como en todo ámbito, te pueden entender a veces no, pero Dios siempre te lleva a más, y él me daba la fuerza y la capacidad para sobreponerme al complejo, al miedo. ¿Te enojaste con Dios alguna vez? ¿Le recriminaste, le reprochaste? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que atravesar esto yo? Sí, la pregunta del por qué a mí sí surgió, incluso ya desde chiquita. Yo con Dios tenía esa relación de poder hablarlo de todo, en todo momento. Por eso también yo me sentía segura, porque Dios estaba conmigo donde yo fuera. Podía faltarme mi mamá, mi papá, gente alrededor, pero Dios estaba ahí siempre para guardarme, y lo puedo asegurar que Dios me ha guardado muchas veces. Y la pregunta del por qué a mí sí, por qué yo, hasta grande, y Dios sabe que cuestiono mucho un montón de cosas, no solamente mías, sino de todos. Soy de preguntarle a Dios por qué esto, por qué lo de más allá, y me enojó mucho también con eso, pero con el tiempo uno lo entiende. Y hoy te puedo decir que yo le doy gracias a Dios, porque si a través de esta situación que yo tengo desde nacimiento lo pude conocer a Él para que mi vida sea diferente, porque sin Dios yo hubiese sido una persona resentida o cerrada, porque soy rebelde, muy rebelde, pero eso me ayuda a tener un equilibrio, a llevar mi terquedad para un lado bueno, digamos. Claro, la terquedad como un punto de partida. Exacto. Hacia algo productivo. Sí. Lore, bueno, hay un montón de gente que no cree en Dios, que te escucha y pueden reconocer o valorar tu esfuerzo, sin embargo no tienen cerca la fe porque no creen, porque atraviesan otras experiencias de vida. Y están atravesados también por características, limitaciones, discapacidades. ¿Vos qué les dirías a las personas que o se victimizan o no buscan las fortalezas que tienen? Yo lo que le puedo decir es que todas esas respuestas se encuentran en el Creador, en la persona que te creó. Dios conoce todos tus puntos débiles, Dios conoce tus puntos fuertes. Aunque no les quieras dar lugar en tu vida, no estoy hablando de religión, estoy hablando de una relación cercana con Él, de sentirte acompañada las 24 horas del día y saber que Él está en todos los detalles que vos le permitas que Él esté. Yo en mi adolescencia tuve muchos conflictos, como a todos los adolescentes, en mi infancia también, por ahí yo veía que no podía hacer determinada cosa, pero Él era mi ancla. Si yo tenía que llorar, si yo me tenía que sentir mal por alguna situación, yo iba a Él y lloraba con Él, porque la gente alrededor te puede dar una palabra de aliento, te puede ayudar en algún ámbito, pero no puede llenar lo que está acá adentro, no te puede sacar lo que te angustia, no te puede quitar el miedo. Te puede alentar a hacer algo, te puede alentar a seguir, pero no te puede quitar lo que te impide hacerlo. Y Dios sí. Mínimo, sí. Más o menos 10 años. Y por eso, es un tema bastante
a veces es difícil de explicar o difícil de entender, porque el objetivo de cada uno o las metas de cada uno, a veces en este tiempo de cortoplacismo que vivimos y que los jóvenes sobre todo viven con las redes sociales o la vida misma, no se convencen en entender que tienen que estar 10 años transitando por un deporte para poder transformarse en un deportista de nivel y poder alcanzar el reglamento completo de este deporte. Sin embargo, nosotros lo que más nos importa es que el tránsito de esos 10 años, que durante esos 10 años no se esté pensando en querer llegar porque eso está muy lejano, sino que se disfrute el proceso, el aprendizaje, se comparta con los compañeros y entre todos nosotros, tanto lo que se aprende como lo que tarda mucho en aprenderse, porque acá la tolerancia al fracaso es muy importante y eso es lo que se educa básicamente, la constancia, la responsabilidad, la disciplina, la tolerancia al fracaso. Aquellos que entienden eso y que disfrutan los procesos son los que a la larga llegan. Y otros chicos por ahí no les interesa abordar ese tipo de sensaciones. Pero bueno, nosotros tratamos de que esos valores sean visibles todos los días.
Gracias a Museo Provincial de Ciencias Naturales Dr. Ángel Gallardo. Gracias a ustedes. Coméntenos, escríbanos, sigamos latiendo juntos en nuestras redes. Soy Sergio Contemori, nos reencontramos en Corazón Dínamo. Generar conciencia para transformar el pensamiento y abrazar la vida. Generar, a mí me parece generar espacios para transformar este momento cultural que estamos viviendo y poder abrazar un futuro más de todos. Vamos a hacer un mundo donde quepan todos los mundos, me parece muy importante.